¿Cuál es el objetivo? Entonces, en cuanto a la teletransportación misma, bueno, sí, viajar a otros lugares, pero ¿por qué y para qué? Inicialmente era para ganar las guerras, para controlar el que pudiera llevar armamento, equipo, o los submarinos o los aviones a un punto específico podía ganar la guerra en ese momento, modificar las circunstancias. Bien, o sea que si nosotros nos fuéramos a la historia con base a los conflictos que se han suscitado aquí, ¿desde qué año se está comenzando a implementar esa tecnología? Viene nuevamente 1920, pero también Hitler. Él estaba buscando como esotéricamente las puertas o la manera de tener la información y el armamento. Era como una guerra no solo por el poder en la tierra, sino por el conocimiento. Y se hicieron como convenios, pactos con otros seres de otros planetas para tener la información. ¿Quiénes hicieron? Porque Dime. veo a Hitler, es, es diferente a como lo ves en la historia. O sea, tú ves a unos luchando con otros, pero detrás de todo eso era como si se sentaran y hablaran todos ellos y decidieran cómo manejar la guerra, qué hacer y cómo hacerlo, como si fuera un juego. Cuando dices que los alemanes estaban en contra de otros gobiernos, no, todos estaban conectados y se hablaban, es solo que todos en el fondo luchaban por tener como la información. Ellos hablaban, conversaban, decían qué estrategias iban a hacer, pero a la vez querían luchar el uno contra el otro, pero no era por la guerra ni por los lugares, sino por el conocimiento y por los convenios que se fueran a hacer con otros seres de otros planetas. Entonces, cuando comienza a surgir esto en 1920, quiero que observes quiénes fueron los que primero tuvieron acceso a esta tecnología. Tú dices que esto fue traído por seres de fuera, ¿no? Sí veo tres seres que a, llegan a Rusia Ujú. y tienen algún artefacto. Es como si fuera un boomerang, pero ancho, pequeño, y es parte de la tecnología que se podía usar en ese momento de acuerdo a las herramientas que habían en el momento para poder empezar con la teletransportación. ¿Qué seres son? Son humanoides altos, delgados. Su cara es como fuerte, como si se parecieran a como leones, pero no son leones, son como con más fuerte su cara. ¿Y qué buscan con esa interacción con los humanos? O sea, ¿por qué venir a un lugar donde en apariencia la tecnología aún no está? Es que en los humanos hay una capacidad, o sea, toda la información tiene que fluir por medio de los humanos. Es una proyección mental, lo que se va a crear y lo que se va a hacer. Es como si el humano fuera parte de la materia prima, porque tiene que fluir por medio del humano. Es como si entrara la información a la cabeza y volviera a salir. Y la energía
o la capacidad que hay en el humano puede transformar y crear cosas. Pero ¿por qué con el humano? Me llega algo como energía pura, energía de creación y es como capacidad diferente. Es como si ellos no tuviesen esa misma capacidad de crear. Veo en sus cerebros que no fluye la misma energía, no funciona igual. Es como si estuviese apagada, en unos es nula, como si no existiera. Y ellos como manejan todo desde lo ya creado. Es como si ellos no tuviesen la capacidad de crear de la misma manera que puede crear el humano. Como si la materia prima o lo que puede dar vida a otras cosas estuviera en la mente, en la energía que fluye por la mente del humano. Bien. En esa primera interacción, en cuanto a esta tecnología de teletransportación y ver que el humano tiene la capacidad de creación, ¿con quién inicialmente tienen contacto? Me viene Unión Soviética, Eh, me viene Hitler, es como si en la Unión Soviética existiera un canal o una apertura de información descubierta o está dentro del país, dentro del lugar. Es como por el sitio, por el lugar, hay algo allá que les llama la atención, que ellos quieren, pero no se limita a la Unión Soviética, o sea, estas personas con las que trabajaron ahí tienen contacto con los gobiernos, los veo a otro nivel de los gobiernos, donde siempre están en comunicación. Y es como un gobierno, ese es lo que te digo, como un gobierno oculto, que no tenemos, nunca los vemos, no sabemos quiénes son, pero es algo que realmente nos dirige. Es un grupo de personas que nos dirige. entonces, ¿es con ellos con quien tienen contacto? Es con ellos con quien tienen contacto. ¿El contacto ha sido concertado por ambas partes o una ha sido influyente en la otra? No se ha estado investigando, es como si se estuviera buscando en la Tierra información importante, como vórtices, lugares con conocimiento. Y veo no solamente es físico, es mucha información como en el éter, como energética. Veo un hombre de muy alto como nivel que tiene la capacidad de sentarse y leer en el ambiente, pero no es terrestre, ha venido de otro lugar y, y se contacta aquí en la Tierra con los humanos, con las mentes. Y él fue el contacto, ¿Por qué con él? porque tiene la capacidad, es como un vidente, tiene una lectura de todo lo que sucede a nivel macro del entorno de la Tierra. Quiero que observe su Y de, cerebro. ¿Qué características sí, tiene de su cerebro? ¿Qué hace que pueda tener, digamos, que esta capacidad extrasensorial? tiene la parte de atrás muy grande, como si pudiera dirigirse como una antena donde el universo puede entrar ahí. Y en la parte de adelante tiene como la energía de reflejo hacia la tierra o hacia la parte humana. Es como si absorbiera por detrás la comunicación con el universo como una antena
y hacia adelante es como si fuera más pequeña y la dirigiera ya como a la materia, como a la tierra, como a los humanos. Ya. Ahora, em, cuando llega el momento ya del contacto y fluye la información, quiero que observes a este gobierno al que tú te refieres, este gobierno al que no se conoce, que no es tangible. ¿Cuántos son? 3. Ahora toca el ambiente y dime, ¿son humanos o no? No, ya no son humanos. Han estado encarnados en la tierra, han, han vivido como humanos, pero han cambiado como sus formas, pero viven aquí. Entonces, ¿son humanos o no? Tienen parte humana, Ujú. Pero, o sea, y la otra parte, pero como una hibridación de dragones, reptiles y otros seres. Han tomado la forma de muchos seres. Es como cuando hacen convenios, toman parte de la información de los seres con los que hacen convenios. Es como si la instalaran en ellos, parte de su información. Es de muchas razas, pero la usan como para su propósito. o sea que esta raza en sí se ha ido autocreando o ha sido creación de otros. No ¿cómo se dice? Modificando, Sí, así. sí, pero es una creación a la final porque se insertan diferentes tipos de ADN con base con quienes han interactuado, entonces se han automodificado. Sí, pero veo como su morfología constante es como un dragón muy grande, como caminando en dos patas. Les gusta estar como en ese estado porque es como agresivo, sangriento, eh, como sin pasión, sin sentido, siempre como salvaje, como con deseos de poder, y les da ansiedad y quieren más y más y más. Se les hace pequeñito todo, quieren más, más, no importa que ya tengan, quieren más. Pero, o sea, ¿te refieres a que estos tres seres son dragones? Veo uno que siempre le gusta estar como en ese estado, como en esa forma. Es como cuando has visto que cuando el humano se convierte en las películas en un lobo, que se va transformando en una cosa flaca, así como un perro salvaje, así se ve. Pero porque esa es su morfología, tú dices que le gusta estar así, Sí, porque en ese estado es como más salvaje y más sangriento, más poderoso se siente. pero no es su morfología primaria. Puede cambiarla. Es como le gustan diferentes estados. ¿Y cuál es su estado primario? Cuando está en la tierra se presenta como humano. No, o más bien, lee su energía y define su morfología. La base es un dragón. Ok, entonces son, o sea, draconianos. Sí, Son como draconianos, ¿cierto? sí. Bueno, entonces son estos tres los que rigen todo esto aquí. ¿Por qué consideraron adecuado implementar la teletransportación ellos? O sea, cuando tú dices que ellos tienen contacto con ese ser que viene de otro lugar, ¿sí? Hacen un contacto con un humano, ¿no? Que tiene unas Sí. habilidades, pues digamos que bastante activas. Y estos
estos dracos que están ahí, o este draco que está ahí, eh, ¿sabe de este humano? Sí, saben todo. Bien, entonces, ¿este humano es un puente entre ambas especies? Es que están los tres. Y el cuarto, que es este que te digo, hace parte de ellos, pero él mantiene como su estructura, es como un humanoide con ese cerebro grande, Ujú. con esa capacidad sensorial, es como si todo lo leyera, todo lo viera. Pero es humano, ¿sí? Yo, yo lo veo, no está encarnado en este momento. Ah, ok. Bueno, ¿y qué papel juegan esos tres? O sea, están por un lado esos dracos, por un lado está otra especie que es la que trae esto como un boomerang, que es el tema del tiempo en cuanto al desplazamiento a través de la teletransportación, y ahora está este ser allí, que no está encarnado, pero que fue humano y que tiene alta capacidad. Entonces, ¿cuál es el papel ahí de los tres? Es que estábamos en qué momento trajeron estos seres Sí, esta 1920, Rusia. herramienta a estos. Ellos con esta herramienta empezaron proyectos Ujú. individuales en diferentes países, usando los militares de los países, de diferentes países, para empezar a desarrollar esta tecnología. Entonces las ideas vienen de estos tres con este otro ser que puede leer, donde puede encontrar como las materias primas a los humanos, cómo organizar los proyectos, quién tiene esa capacidad. Luego bajan a niveles hasta llegar a los proyectos como el proyecto Filadelfia, Ujú. que ya este nivel es como poder usar a los mismos humanos normales, eh, moverlos entre dimensiones, llevar información y traer. Y viajan en el tiempo para poder como hacer convenios ya a nivel como de tierra a tierra. Es como ir a un futuro, traer información o ir a un pasado a modificar lo que pasó en ese futuro. Si lo, si lo modificas en ese pasado, entonces vas a cambiar esa línea de tiempo y era como el objetivo. Cuando, por ejemplo, ellos utilizan una teletransportación para ir a modificar algo desde este presente al pasado, ¿sí? Por ejemplo, un fallo, hicieron algo que no salió bien, entonces se dan cuenta que cuál fue el fallo, viajan al pasado para corregir ese fallo, se crea una línea de tiempo alterna o no. Sí, ¿Y qué pasa sí. con la que sigue fluyendo? Donde captaron esto. Es como si se desvaneciera en el tiempo, sigue corriendo, pero es como si se borrara y se borra de las mentes de los afectados directamente y hay como un cambio muy sutil. No perciben quién lo vivió. No, Bien, y en esta situación alterna están estos mismos que están en ese estado, también están allí. es que ellos siempre están. Lo que los proyectos se van haciendo como a niveles más aquí de la Tierra. Entonces, estas líneas de tiempo, ellos las dirigen, ellos es como si siempre están allá aparte, saben qué pasa, pero ellos no modifican como su línea de tiempo, Ujú. siempre está permanente. Lo que modifican son las circunstancias a otros niveles como de política, de países, de, de como convenios, cosas así. Pero mi pregunta es, se enteraron de que algo falló, viajaron al pasado, lo corrigieron, ya se crearon dos líneas, ¿no? Una en que la corrección se dio y otra donde la corrección no se dio. Entonces tú me dices que esto se diluye y los actores partícipes de esta línea primaria olvidan con el pasar del tiempo esto, ¿no? ¿Sí? Es que la línea de tiempo que se afecta es de las personas que viajan a lugares. Veo en los proyectos una persona que va, que es como un agente del gobierno
que tiene que ir a cambiar una información o a colocar algo en un sistema. Entonces su línea de tiempo de su vida cambia y la información que modificó lo hace muy sutilmente para que no se vea. Y todo se hace muy sutil, afecta como la oficina donde fue y llevó esta información o donde la cambió. Entonces eso afecta circunstancias en el futuro de lo que ellos quieren que se vaya acomodando la información o la historia. Voy a hacer una pregunta que hizo Angie cuando yo hice el ciclo con ella, el ciclo con ella. Cuando una persona viaja al pasado y se encuentra consigo mismo, ¿qué pasa en esa versión antigua? Yo lo que veo es que cuando se ve a sí mismo, el que llegó es como si se pixelara, como si se pixelara todo y su energía se moviera, se distorsionara. Así lo veo. ¿Y qué pasa después? Yo veo el que ha estado, sigue en su línea de tiempo, pero cuando éste regresa, es como si físicamente, es como si se enfermara y hace como si expidiera energía y le llega a esa otra parte. Y hay como un lapso de información en su mente, como si se moviera, como si estuviera en dos momentos a la vez. Es lo que veo. Y qué pasa luego? Veo un momento importante. ¿Muere alguno? ¿Qué pasa? Sí, veo que es como si quedaran dos líneas de tiempo y el que viajó es como si enfermara, como si hubiera hecho una división del mismo y quedaran dos líneas de tiempo. Y el que viaja lo veo como perdido, como si con el tiempo se fuera como su energía desapareciendo en el tiempo. Y digamos que llega el deceso. ¿Qué pasa con la parte energética de uno y otro? Yo lo veo dividido y uno de los que viaja lo veo que siempre está como en su energía fragmentada, como no compacta, siempre como pixelada, inestable. Y luego cuando mueren veo que necesitan como encontrarse o moverse a un nivel muy alto para volverse a compactar, porque en estas líneas de tiempo quedan divididos y su mente es como si tuviera un borrado de momentos, como en un momento está y en otro está, no está. Es como si estuviera perdiendo su memoria. Ahora, vamos a ir al experimento de Filadelfia. Bueno, este experimento fue hecho hace ya mucho tiempo y se ha llevado al cine y también se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Se dice, por ejemplo, que cuando hicieron este experimento creo que estaban teletransportando un buque, ¿no? De guerra. Quiero que tú Sí. observes qué fue lo que pasó en el experimento de Filadelfia. Yo lo que veo es que el buque se va moviendo Sí, hacia como una pared, pero cuando entra en esa pared es como si quedara cero, no pasa al otro lado inmediatamente. Es como si quedara desaparecido ujú. en una pared transparente. Y, mm, y cuando pasa al otro lado, está todo como si fuera una masa. Es una masa de la materia en sí. Se dice que muchas personas quedaron fusionadas con el fuselaje de la nave, o sea, sí, me hago entender. Sí, es que es como si la materia, como si todo hubiera echado, todo y se hubiera No, no, se derretido hubiera y licuado. hubiera, ajá,
y hubiera quedado todo pegado, todo junto. Es que son como varias cosas. Una cosa es la materia y otra cosa es la energía mental, como la mente, lo que sucedió. Es como una separación entre lo que es materia y lo que es como el tiempo y el espacio. Y, y lo que veo es que todo se juntó y cuando llegó todo quedó como pegada a la materia, como esta película de la mosca que Ah, todo sí. quedó junto, así, así se ve, pero veo que también ahí quedó un vacío como mental, como en el espacio, porque eso le pasó a la materia, pero también como a las otra energía, hubo como un vacío, como un borrado de las mentes. Y veo que como 3 personas saltaron Ujú. y al saltar es como si esto hubiera ayudado a que no se fusionara y lograron pasar como este no tiempo. ¿Y a dónde fueron? Los veo en otro mar, en otro lugar. Tenían unas coordenadas para aparecer en otro lugar y aparecieron en otro. Tenían que hacer como cruzar esta línea, cruzar esta pared y aparecer aquí al lado, pero aparecieron, me viene 80, no sé, millas, kilómetros, días, algo así perdido, muy lejos. ¿Cómo es que ellos logran sobreponerse a lo que a los demás les costó? ¿Cómo? Repíteme la pregunta. Sí, ¿cómo es que ellos no se desintegran y no se vuelven una masa junto como todos los demás y se sobreponen? O sea, tienen éxito, entre comillas. No, en ese proyecto no tuvieron éxito. Ah, ¿tú estás hablando de otro? No, ese es que no, o sea, para ellos no fue un éxito porque apareció, pero no lograron como ponerlo donde tenían que ponerlo. Claro, pero espérate un momento. O sea, yo entiendo que cuando hacen el experimento, al momento de hacer el cambio sea una fusión de materia, ¿no? Sí, Esta fusión de materia tiene que ver con el buque y con los seres implicados humanos, ¿sí? ¿Es así? sí, Bien, entonces pasa este efecto, o sea, un fracaso, desde nuestro entender. Pero tú me dices que hay tres que sí lograron saltar, ¿sí? sí. Veo 3, sí. Exacto. ¿Cómo es que estos tres no se fusionaron con esa materia? Lo que sí ocurrió con los demás. ¿Qué fue lo que ellos hicieron que pudieron sortearlo? Saltar, Saltaron. porque cuando saltaron, mira, cuando saltan, cuando se está moviendo en esta pared, ellos saltaron, iban como si estuvieran en el espacio entre el buque y el agua. Ujú. Entonces la fusión de estos que quedaron es porque estaban en el buque, pero cuando este saltó quedó en el espacio, Ya. porque veo uno muy cerquita y veo 2 lejos, y al saltar no hay materia, solo está ahí solo. Entonces no queda pegado con esta materia. O sea que el salto se da, simplemente lo único que cambia es que están dentro de una misma línea temporal, pero lo que cambia es la distancia en cuanto al salto, ¿no? La teletransportación. Es la fusión, sí, es la fusión de la materia en sí, porque estos que saltan no tienen una materia diferente a ellos para formarse nuevamente, pero los que están en el barco sí están con la materia del barco, ¿me entiendes? Es como al saltar no hay nada, no hay ni siquiera agua, no están en el aire. O sea que Cuando quedaron se atrapados en otra densidad. materializaron, cuando se materializaron, estaban como en el aire, no estaban ni dentro del agua ni dentro del barco.
estaban como suspendidos en el aire al materializarse. ¿En dónde? Y por eso, en, en el aire entre el buque y el agua. Ah, ya. Ahora ya entendí. Es que tú decías que habían Se aparecido. tiraron, se tiraron, o sea, se tiraron del buque Sí, y en ese momento se estaban materializando. Como no había una materia alrededor de ellos para fusionarse, por eso lograron sobrevivir. sí, exacto. Pero tú dices que aparecen a una distancia, ¿no? A unas millas. El barco aparece a unas millas distintas a donde Que ellos tenía planeaban. estipulado. Sí, ¿Y qué pasó con estas personas? Con estos que tú mencionas, los que lograron saltar. Obsérvalos. veo uno que sobrevive, que está más cerca y queda en el mar, donde se supone que debería aparecer el barco. Y los otros dos no sobrevivieron. Veo uno no sobrevivió, otro sobrevivió, pero quedó como en su mente, sin mente, un vacío Exacto. mental. Focalicémonos en el que sobrevivió. ¿A eso Ok. es a lo que te refieres? ¿Él fue el que quedó así? No, El que- son tres. Uno Sí, murió, sí. El el otro con otro un quedó vacío. sin mente y el otro quedó bien, Exacto. porque lo veo mirando el barco tratando de encontrarlo y no hay nada, solo está él. ¿Y qué ocurre con él luego? A él lo recuperan, lo llevan a unas instalaciones y le hacen estudios, le investigan su mente, todo lo que sucedió, leen todo el proceso de desintegración y todo lo que vivió en ese momento, o sea, ese tiempo, ese no tiempo que le tocó vivir, y ahí se dan cuenta de qué fue lo que realmente pasó. Ellos solamente trabajaron o se enfocaron en la energía, en la materia, pero el cerebro quedó en un no tiempo y ellos no habían como investigado o tenido en cuenta este momento. Y la mente, al quedar en un como en un no tiempo, se pierde. Necesita, para llevar a cabo estos proyectos de teletransportación, hay que tener en cuenta lo que le pasa a la mente. Y a partir de ahí ellos empiezan a hacer otros experimentos. O sea que el fallo obedece al no manejo de la energía mental. Al no manejo de la energía mental y también como hay una diferencia entre como hay una materia dura y una materia blanda, dura como el barco, como una materia diferente como sin vida, y la materia del cuerpo. Ahí hay una diferencia y hay que manejarlo como separado. De ahí sale como otros proyectos de estudio. Pero también es un proceso del no tiempo en la mente. O sea, nosotros como humanos siempre tenemos como el tiempo en nosotros, como el pasado y el futuro y el tiempo y el ahora. Pero cuando haces la teletransportación, ahí hay como un no espacio que no lo entendemos y no lo tenemos como fijado en nosotros, como en el cuerpo, como en la información. Y, y ahí se empezaron a hacer como otros proyectos y otros estudios. Ok. Todas las personas que estaban involucradas en este buque sabían lo que iban a hacer. Mm, No se les dice de los proyectos, pero la información es mínima. No tienen conocimiento de todo lo que el proceso que se iba a hacer. Es como si tú solo obedeces órdenes y las órdenes son ir a disparar,
por decir algo, pero no sabes por qué, ni para qué, ni cuándo, ni cómo, ni a qué hora. Ellos solo, como los altos mandos, sabían exactamente cuál era el proyecto. El resto de la gente, a diferentes niveles, escalas, incluyendo los científicos o ingenieros que estaban trabajando en el proyecto, la información que tienen es mínima, solo referente a su campo. Ok. Bien. Quiero que observes ahora qué pasa con las partes energéticas al momento del deceso de todas estas personas que colapsaron en ese experimento. ¿Qué pasa con sus energías? Veo como un shock en el ser y sale las esencias de los cuerpos. ¿Y qué hacen luego? Son, hay una red como si fuese un globo donde las esencias salen y se quedan pegadas ahí. Es como si fuera una cortina o una burbuja Ujú. y, y salen y se quedan pegadas ahí porque ya llevan esta información en alguna parte como plasmada y necesitan que estos seres vuelvan a reencarnar y se les dirige la reencarnación. ¿Por qué es necesario que reencarnen de nuevo? Porque ya empezaron un proyecto y vivieron como la experiencia y ya está implícita en su información. Ah, ok. Sí, Necesitan que regresen. para no comenzar de ceros después, Sí. si no fuera así. Muy bien, Magda. ¿Qué se buscaba con el proyecto de Filadelfia? Básicamente, o para lo básico, era lo que se estudiaba, era ocultarse de los radares para la guerra o para defenderse. Pero detrás de esos proyectos, que es lo que nos dicen, hay muchos otros proyectos, hay diferentes escalas. Y es básicamente experimentar con la tecnología extraterrestre a ver a qué niveles materialmente o físicamente pueden expandirse o llevarse a cabo. Cuando se hizo el experimento de Filadelfia, en el momento en que se realiza, ¿hay alguna persona, por ejemplo un transeúnte, una persona común y corriente, que haya visto esto? Tal vez cruzando por allí, no sé. No, hay un, hay un sistema de protección que hace que este suceso o esta clase de sucesos no pueda ser visto. Es como si el hecho de que estés presente automáticamente se borra este concepto de tu mente y me viene que sí hay personas y hay seres que lo vieron y lo vivieron, pero automáticamente el hecho o el suceso borra sus mentes. Es como una onda expansiva, así lo siento, o una onda energética que te hace como mirar así de lado y ya te están borrando la mente con el suceso. ¿Y qué ocurre a nivel energético que es posible que a una persona le borren esta información? Hay energía, hay unas como capas, como si controlaran las líneas de tiempo y de información, Ujú. y tienen la capacidad, me viene doblarlas, borrarlas, modificarlas. Es como si tuvieras como un equipo donde puedes meter un poco de CDs y decides que este no va y lo quitas. Así. ¿Una persona puede recuperar estas memorias? Sí, pero le tomaría como 3 vidas. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanto? Porque están muy sutiles, son muchos, como muchos discos, y poder encontrarla, eh,
se le dificultaría porque no sabe exactamente qué está buscando. Está ahí, pero no, si no sabes qué buscas, es muy difícil encontrar. Muy bien.